buenas tardes y bienvenidos un día más al Fórum Online de Betla de Orán. Yo soy Mariano Gijón, una de las personas que forman parte del equipo de comunicación, y hoy les traemos algo fantástico. Como siempre que tenemos por aquí a nuestros amigos de Ahora Arquitectura, hoy haremos una visita virtual por uno de los grandes restos romanos que tenemos dentro de la Comunidad de Madrid. Y para ello, para hacer esta visita virtual tan interesante, tenemos a Juan Sanguino, a quien doy desde ahora la bienvenida. ¿Qué tal estás, Juan? Bien, bien. Muy bien. Bien. Nosotros encantados de tenerte. No nos conocíamos, nos estamos conociendo ahora mismo, nos vemos las caras por primera vez, es lo que tiene estas cosas del mundo virtual. Pero bueno, para presentar a Juan Sanguino como se merece, tenemos a Óscar Darrocha, que Óscar Darrocha es una de las personas que lidera el proyecto de arquitectura, que como ya saben las personas que nos están viendo, es una asociación para la difusión cultural de la arquitectura, de la ciudad de Madrid, del patrimonio, aunque como veremos hoy cada vez van abarcando más porque saben un montón de arquitectura y de historia también, que va siempre muy ligada, y hoy nos vamos a ir un poquito más lejos de la ciudad de Madrid. Yo estoy encantado de que estéis. Siempre que nos vemos nos traéis cosas muy interesantes y estoy seguro de que todos los espectadores que nos ven están encantados porque siempre aprendemos algo nuevo. Muchísimas gracias, Mariano. Nosotros encantados de colaborar con vosotros. Ya sabéis que somos un poco de la familia, Totalmente. Tanto en presencial como online. Y bueno, como comenté la última vez que estuve aquí, en este caso yo como ponente, pues os dije que estábamos colaborando con centros de formación para el tema de información y guía turístico, ¿no? Y bueno, como esto de la pandemia que nos ha pillado a todos y que nos ha hecho tanto polvo en tantos sentidos, pues decidimos colaborar con ellos para ofrecerles la posibilidad a los estudiantes de lo que era la titulación antigua de turismo, digamos, el guía turístico, la posibilidad de hacer las prácticas con nosotros porque se habían quedado colgados. Prácticamente las empresas habían paralizado las actividades y no tenían posibilidad. Y esto del online pues nos daba una oportunidad para poder hacer este tipo de prácticas a través de visitas virtuales, ¿no? Y Juan ya es el tercero que ha colaborado con nosotros de todo esto con muy buenos resultados, la gente ha salido muy contenta y especialmente él pues hizo una visita virtual fantástica por la única ciudad romana que tenemos en la Comunidad de Madrid, que es Complutum, o Complutum. Por cierto, Juan, ¿cómo se pronuncia? ¿Complutum o Complutum? Depende de la pronunciación. La pronunciación latina más bien es Complutum. Complutum, pero hay gente que dice Complutum, no pasa nada. Vale. Pero nos pues, entendemos. No, vamos a ser correctos y vamos a decir Complutum. Sí. ¿Vale? Bueno, pues como os digo, es la única civitas o civitas romana que hay en Madrid y tuvimos la oportunidad de hacer una visita extraordinaria, completísima, ¿no? Y hoy vamos a hacer una versión reducida porque aquella visita fueron cerca de 2 horas. Y bueno, os presento a Juan. Juan, aparte de estudiar turismo y tener ya su título, porque yo ya firmé las prácticas con buena nota, aunque podemos calificar, pues Juan es historiador, pero es arqueólogo de vocación y además es emeritense. Ya lo habéis visto con ese acento gallego que tiene. De verdad que entonces, claro, ¿quién mejor que un historiador con alma de arqueólogo y encima de Mérida para hablar de una ciudad romana que hay en Madrid, ¿no? Entonces él Mejor imposible. Sí, el perfil es perfecto. Y además es que es un apasionado de la arqueología, comunica muy bien, tiene unos conocimientos muy profundos. Yo aprendí muchísimo en aquella visita que hizo con nosotros con Ahora Arquitectura. Y yo espero que la gente que vea este recorrido por Complutum pues pueda disfrutar también mucho, porque Juan es un pozo de sabiduría, unos conocimientos impresionantes que nos dejó a todos con la boca abierta. Sí, no hay ninguna duda. Yo, antes de que empieces, Juan, simplemente recordar a todas las personas que nos están viendo que tienen en la parte inferior, si están en un ordenador, también desde el teléfono móvil, un chat en el que nos pueden ir lanzando preguntas, dudas, comentarios, y luego yo al final de tu ponencia, Juan, cuando queden 15 minutos, 10 minutos, me volveré a conectar y te voy trasladando todas esas preguntas, esos comentarios y bueno, y charlamos un ratito. Vale, perfecto. Así que te dejamos solo ante el peligro y nos vemos luego dentro de un ratito. Muchas gracias. Adiós a vosotros. Hasta ahora. Hasta ahora. Pues buenas tardes y vamos a hablar de Complutum, el asentamiento romano que por sus restos encontrados hacen que sea la única civitas o ciudad romana que se encuentra en la Comunidad de Madrid. Y vamos a hacer una pequeña visita virtual. La verdad es que la otra vez que lo hicimos con Ahora Arquitectura fue bastante exhaustiva. He recortado un poco, pero vamos a ver todo lo que es el yacimiento de Complutum, el yacimiento visitable hoy en día de Complutum como parque arqueológico, y también vamos a hablar de la Casa de Hipólito, que es un edificio bastante interesante, sobre todo por su estructura y su famoso mosaico de Hipólito,
Y luego, por último, si nos da tiempo, pues hablaremos de los mosaicos que se encontraron y que hoy en día están en el Museo Arqueológico de Alcalá de Henares, que si vamos a hacer una visita con Pluto en Alcalá de Henares, pues no nos podemos ir sin visitar el Museo Arqueológico. Antes de hablar de lo que es la ciudad romana, quería hablar un poquito de los primeros asentamientos de Complutum. Los restos que hoy vemos de Complutum no son los primeros, no es el primer asentamiento romano. Hubo un antiguo asentamiento romano en la zona del Cerro de San Juan del Viso, que es un cerro que es como una fortaleza natural que se adosó a un antiguo campamento carpetano. Los carpetanos eran las tribus indígenas prerromanas que habitaban la zona, ¿no? De las tribus célticas y tal, antes de la llegada de los romanos. Los romanos llegaron, pacificaron la zona y se asentaron al lado del asentamiento que es el antiguo Complutum. Estamos hablando a finales del siglo I antes de Cristo. Luego, a partir del siglo I después de Cristo, de nuestra era, pues ya se asientan en lo que es el valle cerca del río Henares, ¿no? Que será la ciudad que hoy, los restos que podemos hoy visitar. ¿Por qué se cambiaron? O sea, ¿por qué se trasladaron de un sitio a otro? Pues veremos que la historia de tanto de Alcalá de Henares como de otras ciudades importantes de España, durante la época de conflicto, épocas de batallas, épocas de conquistas o de invasiones enemigas, se asentaban en cerros, se asentaban en zonas altas para poder tener una mejor defensa, ¿no? Entonces, en época de paz, pues ya a partir del siglo I ya empieza el Imperio Romano con Augusto y tal, y siguientes emperadores, la zona está pacificada. Entonces, buscan las zonas fértiles, que son las que están al lado del río, pues como para hacer explotaciones agropecuarias, sobre todo pues para poder expandirse, porque en el cerro también estaban muy limitados, ¿no? Entonces, ya en una zona más plana, al lado de un río, la ciudad se puede ir expandiendo poco a poco. ¿Cuál es como podemos aquí, los ríos que confluyen? Tenemos el río Henares, el arroyo Camarmilla y el arroyo Torote, que son los tres que confluyen en lo que hoy es la ciudad de Alcalá de Henares, ¿no? Y eso es lo que les llevó a eso, a fomentar las explotaciones agropecuarias. Complutum, el mismo nombre, deriva de la palabra compluvium, que es el lugar donde convergen las aguas, ¿no? Igual que Madrid, que hemos visto que la ciudad de Madrid, ¿no? Hemos visto que fue sobre agua edificada, pues Complutum, Alcalá de Henares, también la ciudad romana fue cerca del agua, pues fue edificada. Aquí vemos una especie de croquis del Cerro de San Juan del Viso, ¿no? Con distintos asentamientos. El asentamiento romano de la primera ciudad romana de Complutum, del siglo I, sería eso. Ahí hay restos, se han encontrado bastantes edificios, se ha encontrado incluso un teatro, cosa que en el Complutum actual, el que podemos visitar hoy en día, todavía no se ha encontrado el teatro. Porque ya veremos a ver que es una zona bastante conflictiva para el tema de las excavaciones arqueológicas, como ahora os contaré. Estos son los restos que se han encontrado, estos de los años 80, años 90, las excavaciones siguen hoy en día, pero vamos, que ya lo tienen bastante delimitado, ¿no? Aquí vemos las tramas ortogonales, que como los romanos construían sus campamentos, en dos calles, la calle el decumano máximo y el cardo máximo, cardo que es norte a sur y decumano este a oeste, y ahí van en cuadrícula. Y ahí van haciendo ínsulae, que son como pequeñas islitas, y a partir de ahí van construyéndonos y van transformando su ciudad. Aquí vemos otra fotografía aérea, ¿no? Ya está más bien a la vista. Aquí vemos la situación de Alcalá de Henares, como hemos dicho, el río Henares, el río Camarmilla y el Torote. Y aquí es donde florece la ciudad de Complutum romana. También es importante la fundación de Complutum porque pasa por Complutum cruzaban en aquella época dos importantes calzadas, sobre todo el camino desde Augusta Emérita hasta César Augusta, que es Zaragoza. Complutum estaría más o menos por aquí. Tenemos a Toledo, aquí sería Titulcia, que es otra ciudad de la Comunidad de Madrid, y aquí más o menos estaría Complutum. Esto sería una recreación de cómo sería la dimensión de la ciudad de Complutum, de unas 50 hectáreas. ¿Vale? Aquí vemos el Cardo y el Decumano máximo, que son las calles que lo cruzan. Luego son pequeñas cuadrículas, pequeñas ínsulas, que se llaman, que son islitas, ¿no? Y aquí tenemos el foro. Aquí vemos una recreación de la casa de Hipólito, de la que hablaremos un poquito más adelante, porque es bastante importante como restos arqueológicos. Y esto es un plano de la ciudad actual. Madrid estaría por aquí, más o menos. Aquí tenemos el antiguo cerro de San Juan del Viso, donde estaba el Complutum prerromano y el republicano del primer siglo antes de Cristo, y luego ya se vendrían aquí al valle. Bien, el plano de la ciudad pues sería más o menos este.
Aquí se ve la ciudad romana sobre un plano de la ciudad actual. Vemos que está rodeado de edificios. Pues lo único que hay excavado es esto que vemos aquí. Regio 2. Regios son como barrios, podríamos decir, ¿no? La estructura es hipodámica. Hipodámica recordando a Hipódamo de Mileto, el famoso arquitecto, matemático, el inventor más o menos de la disposición urbanística en cuadrículas, ¿no? Son calles rectas, por eso se llama ortogonal, ¿no? En ángulo recto, y son tramas, y a partir de ahí se va construyendo. A Hipódamo de Mileto se le atribuye la reforma del Pireo, el famoso puerto de Atenas, y la creación de la ciudad de Rodas. O sea, así en plan, calles rectas, como podemos ver, por ejemplo, en las películas americanas, ¿no? Casi todas las ciudades, Nueva York y tal, Estados Unidos son manzanas y son avenidas, largas avenidas. Pues eso lo que hace es una ordenación más fácil de lo que es la vida urbana. Aquí vemos las cuadrículas de Complutum, que son cuadrículas de 30 metros por 30 metros, que se llaman insulae, que más o menos la medida de 30 por 30 serían un actus, que es una medida romana que se solían copiar bastante de una ciudad romana a otra. O sea, es muy raro que una ciudad romana no siga los cánones establecidos. Sería porque sería una ciudad prerromana y al lado construirían los romanos por encima. Pero normalmente una ciudad romana, como hemos dicho, Cardo, que es de norte a sur, y decumano de este a oeste, eso es el cardo máximo y el decumano máximo. Y normalmente en la ciudad romana, en el centro, justo en la intersección del cardo y el decumano, estaría el foro. Aquí en Complutum lo tenemos un poco más abajo. Bueno, pero porque todavía quedan muchos restos que excavar, porque todo esto que vemos aquí son viviendas de los años 70. Las calles de Complutum tienen más o menos de ancho unos 12 metros. Tienen 6 metros de vía y luego tienen 3 metros de acera porticada, o sea, cubierta, acera cubierta, que eso también es un avance, ¿no? Las aceras no están al aire libre, sino que para la lluvia y tal, y sobre todo para dar sombra sobre todo aquí en la zona de Alcalá de Henares, ¿no? Que es bastante llano y ahí pega el sol muchísimo. Pues esas aceras son porticadas, son 3 metros de acera porticada a cada lado. Y aquí vemos la trama ya, sin la trama de la ciudad actual, sería lo que más o menos se ha excavado y más o menos se tiene controlado del yacimiento de Complutum. Lo que vemos aquí, lo que hoy en día podemos visitar, es solamente la zona 1, que es el foro y los edificios públicos. Esa casa de Leda, la casa de los Cupidos, la casa de los peces de Baco, la otra casa de los Cupidos, porque hay dos, pues esas casas ahora mismo no se visitan porque están cubiertas. O sea, esas casas se excavaron en los años 70 y se recuperó todo lo que había de importancia arqueológicamente, sobre todo mosaicos, que son los que están en el Museo Arqueológico Regional de Alcalá de Henares, del que hablaremos luego, ¿no? Nosotros la visita la vamos a empezar por aquí, por la zona del foro y los edificios públicos, que es bastante interesante. Donde vamos a visitar Complutum, cuando vayáis a visitarlo, pues podréis ver que está rodeado de bloques de piso. O sea que no es como otros tipos de yacimientos, los que somos, como muchos, ¿no? Que somos aficionados a excavaciones arqueológicas, normalmente están en una zona deshabitada, ¿no? Pues esto está justo en medio del barrio de Reyes Católicos. O sea, más Alcalá de Henares, largas avenidas, incluso la carretera de Madrid que viene, pues allí te encuentras el pedazo de yacimiento arqueológico. ¿Por qué es esto? Porque en los años 70 la ciudad de Alcalá de Henares va creciendo hacia el oeste, ¿no? Va creciendo hacia Madrid. Va evolucionando, necesita más viviendas y se crean nuevos barrios de pisos de protección oficial, como pone aquí, que son Reyes Católicos y Puerta de Madrid. Se arrasa, casi todos los restos arqueológicos, todo lo que queda por encima de tierra se arrasa. Lo único que se conservan son los mosaicos, o sea que son los restos arqueológicos, como dijimos, más jugosos, ¿no? Más apetecibles, para poder estudiarlos y ponerlos en valor. Pero se ha perdido muchísimo, muchísimas esculturas seguro que se han perdido, muchísimas estructuras, sobre todo, de edificios, de casas, de templos, todo eso se ha perdido por el tema de la construcción masiva que hubo en los años 70. Por fin, en 1985, surgió la Ley de Patrimonio y Recuperación Arqueológica para este tipo porque esto estaba a la orden del día en aquella época, ¿no? Entonces había que poner en valor y sobre todo proteger los restos arqueológicos. Y si se había que paralizar obras para las viviendas, pues se paralizaba, incluso expropiar terreno. Eso fue lo que salvó prácticamente Complutum, pero como pone aquí, más del 50% de la ciudad de Complutum sigue debajo de esos bloques de piso que veremos ahora más adelante. En el 1998, Alcalá
por haber hecho bien las cosas también con el tema del patrimonio desde entonces, desde el 85, pues su casco histórico es Ciudad Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, o sea que es una doble protección más, ¿no? Y en 2004 a 2012 es el periodo en el que se crea o se pone la idea y sobre todo se ponen manos a la obra para integrar el parque arqueológico dentro de estos barrios, ¿no? Dentro de la ciudad. O sea que es un pueblo por protección. De hecho, todavía se sigue excavando. Si vayas a visitar Complutum, todavía se sigue excavando. De la zona de Complutum, la ciudad romana, que se puede visitar, lo primero que se puso fue al público, abierto al público, fue la casa de Hipólitus. La casa de Hipólitus porque cayó al lado de una zona industrial, que hoy en día hay un polideportivo allí y hay un polígono industrial que se llama Camarmilla, me parece. Pues, y la casa estaba como en una especie de zona un poco deshabitada, o sea, por eso se salvó. Luego, de 2009 a 2012, pues se fue la restauración y la puesta visitable de lo que es la Regio 2, el foro, que es lo que vamos a visitar primeramente. Y luego, por último, la magnífica Casa de los Grifos, que esta Casa de los Grifos está dentro del parque este que digo arqueológico de Complutum, ¿no? Allí en medio del barrio de Reyes Católicos. Y las pinturas de esta casa son únicas en toda Hispania, ¿no? O sea, son el mayor exponente de pintura mural romana de la península ibérica. Yo que soy de Mérida, ni siquiera. Tantísimas pinturas como hay en la Casa de los Grifos, pocas se han encontrado en Mérida. Por no decir que casi ninguna. Aquí veis cómo la ciudad de Alcalá de Henares, esto sería el centro de Alcalá de Henares actual, y la ciudad en los 70 se fue expandiendo a construir este tipo de edificios, ¿no? Pues aquí, esto sería la ciudad de Complutum, y como veis, solo se ha salvado el 50%. El otro 50% está debajo de las viviendas. Aquí, con el Google Maps, para que se pueda ver, la casa de Hipólito está aquí, como he dicho, aquí un polideportivo del Juncal, y como veis, ¿no? Sería todo esto, pues todo esto, solamente queda este pequeño. Como digo, que la casa de los Grifos está incluida. Esta es la entrada al yacimiento. La verdad que está muy bien planteado y está muy bien, pues está muy bien. A mí la verdad que me gustó la visita. Esto sería un plano, una foto aérea, más o menos un plano de lo que vamos a ver en el yacimiento. La entrada sería por aquí. Y iríamos por la calle El Decumano 3, que es la calle, como una de las calles principales, que serían el Decumano 3 y el Decumano 4, que es esta de aquí, serían calles comerciales, porque se han encontrado también muchos templos y sobre todo muchos restos de actividad monetaria, sobre todo en esta parte de aquí. Tenemos aquí una especie de, es una ínsula que le llamamos, que como hemos visto son 30 por 30 más la acera porticada, y aquí en esta ínsula, curiosamente, hay 3 casas, hay 3 viviendas. La número es la Casa de Marte, la Casa del Atrio, y esta que es la más interesante, que hablaremos ahora después, la Casa de la Lucerna de la Máscara Trágica, que a la vez que ser una vivienda privada con sus habitaciones, su cocina, sus despensas y tal, también tenía estancias, sobre todo las que daban a esta calle, que era el Decumano 4, de tipo comercial, lo que en latín se llaman tabernae, que son establecimientos comerciales, y oficinae, que son los talleres. Luego ya el resto de edificios pues está por aquí, que seguiremos hablando, ¿no? Nuestro recorrido empezará aquí, iremos visitando esta casa y luego iremos ya hacia lo que es el foro, hacia los edificios más importantes como son la Basílica, la Curia, el Cristo Pórtico. Bien. Nos encontramos en la Manzana Sede, que es lo primero que nos vamos a encontrar. Nosotros entraríamos por aquí, al yacimiento. Bajaríamos por aquí, hemos visto la puerta de entrada, y vendríamos por aquí, que es el Decumano 3. Bien, pues estas son las 3 domus, o las 3 casas privadas que nos encontraríamos en esta ínsula, en esta manzana. La mitad sur sería esta, que es la Casa de la Lucerna de la Máscara Trágica, que tiene unas dimensiones de 15 por 30 y unos 450 metros cuadrados de planta. O sea que imaginaos las dimensiones de la casa. Sobre todo, ¿por qué se llama así? Porque en el yacimiento, aquí mismo, se encontró una lucerna de bronce, que sería esta, que imita a un personaje del teatro cómico de Plauto, sobre todo el personaje de Servus, que es el esclavo burlón, el esclavo que ayuda a su amo joven a conseguir sus objetivos amorosos, y sobre todo es un esclavo listo, se hace pasar por tonto, pero luego es un embaucador, es como la imagen del pícaro. Pues gracias a esta lucerna se le dio el nombre a esta casa. La casa, como vemos, tiene el vestíbulo de entrada a la casa, esta sería la calle comercial de Decumano 4, el vestíbulo de entrada, aquí tendríamos un atrio. El atrio es de tipo toscano. El atrio es un patio que
que está techado, pero en lo que es el tejado tiene un impluvium, es decir, las tejas, el tejado va hacia adentro. ¿Por qué? Para que entre luz y aparte, sobre todo, agua. Por eso, en los atrios, generalmente, en el centro del atrio suele haber un pozo o suele haber una especie de receptáculo para el agua de lluvia. Porque aunque estamos en una ciudad con Plutum que tiene ríos alrededor, los romanos realmente el río lo usaban para echar los desperdicios, o sea, para las aguas fecales. Normalmente el romano no bebía agua de río, ellos bebían sobre todo de manantiales, ¿no? Y esta zona también, como veremos también en la casa de Hipólito, también hay una zona de aguas termales. Como decía, el vestíbulo en el atrio de la casa, luego aquí una especie de distribuidor, ¿no? Como una especie de hall, y luego aquí distintas habitaciones privadas de la casa. Pero donde pone TV, que son los establecimientos comerciales, serán las tabernas. Aquí se ha visto que es un thermopolium, que es una especie de establecimiento hostelero, porque se han encontrado restos de cerámica, sobre todo de olías grandes, ¿no? Y esta casa, en su esplendor, vamos, desde el siglo I hacia el siglo III después de Cristo, que como veremos hay un cambio sustancial en lo que es el ordenamiento urbanístico de la ciudad de Complutum, sobre todo de su foro. Como hemos dicho, en esta misma ínsula son dos casas más, que sería la mitad norte de la casa de Marte, que sería la mitad 15 por 15, y la casa del atrio, que estaría al este, que sería también 15 por 15, unos 225 metros cuadrados. Pero eso son casas privadas. Ahí no tiene nada que ver con establecimientos comerciales. Bien, aquí una vista de la casa de la Lucena de la Máscara Trágica. Aquí una de la casa de Marte. El atrio, sobre todo, está pavimentado, como vemos aquí, de opus testaceum, que es un tipo de ladrillo cocido, ¿no? Pues un revestimiento que se hacía con el ladrillo cocido, con la base lisa del ladrillo cocido. Y aquí se puede apreciar un poco de opus spicatum, que es una especie de revestimiento que se hacía con el ladrillo, pero en vez de hacerlo con la parte plana del ladrillo, se hacía con el canto del ladrillo. Se ponía a soga o a tizón. A soga es la parte más larga del ladrillo, la parte lateral más larga, y la parte más corta se llama tizón. Pues se colocaban así para hacer una especie de decoración. Aquí podemos ver lo que hemos hablado antes del tema de la acera porticada, ¿no? Para proteger a los transeúntes, a los viandantes, tanto de la lluvia como del sol. Y esto que vemos aquí son una especie de desagües de las casas en forma de tejas. O sea, son tejas curvadas que hacen que la casa desagüe. Cuando el impluvium en el atrio se llena de agua, pues eso tiene que desaguar por algún lado, ¿no? Y van a las cloacas de la ciudad. Aquí vemos otro tipo de pavimento que lo encontraremos, que es el opus igninum. No sé si lo conocéis, que es una especie de pavimento pulido de color rojizo y que es impermeable. Y se conseguía a base de machacar cerámica en ladrillo y con un mortero de cal y ceniza. Pues es uno de los más usados, ¿no? Aquí vemos como si fuera la sección del opus igninum, que es el pavimento impermeable que digo. Y aquí una representación del opus spicatum. Principalmente se ponía abajo el opus igninum y luego se revestía con el spicatum, pero es más bien decorativo. Y spicatum se dice porque tiene forma de espiga de trigo, aunque algunos autores dicen que lo que tiene es forma de espina de pez, pero en todo caso es opus spicatum. Bueno, después de ver esa ínsula con las tres viviendas que hemos visto, nos vamos al auguráculum, que siguiendo por el decumano 3 nos encontramos con esta magnífica fachada. Esta fachada es una fachada porticada de 3 vanos. Esto no estaba así. Esta fachada se ha levantado por anastilosis. Anastilosis es una palabra muy recurrente, sobre todo aquí en Complutum, que es un método arqueológico por el cual se pone sobre la vertical, o sea, se levanta los restos que se han encontrado en el suelo, después de hacer un minucioso estudio de sus materiales y de las técnicas constructivas de la época. Es decir, todo esto que se ha levantado aquí son restos que se han encontrado durante la excavación en el suelo. Estudiando cómo podía ser el edificio y tal, pues los arqueólogos han decidido levantarlo. Evidentemente aquí hay restos de materiales que son modernos, no son antiguos, pero vamos, que más o menos con la idea esa, para que el visitante, ¿no? o el estudiante que vaya o quien se haga una idea, pues muchísimo más fiel de cómo era el edificio. Aquí vemos el edificio, lo que es la fachada, con el cimiento de cantos rodados, con zócalo de mampostería porque eran piedras que se ponían a mano. Y todo el alzado de la fachada es de ladrillo, que según los restos que se han encontrado los arqueólogos tenían pinturas murales. Tenían el pórtico que hemos dicho, la acera porticada, con las tejas curvas y vigas de madera.
Interesantes aquí porque se han encontrado dentro de los restos de pintura que pudiera tener la fachada una pintura con cabeza de Tigé. Tigé es una diosa que representa la fortuna, protege la ciudad, es una figura femenina con una corona almenada. ¿Por qué se llama auguráculum este edificio? Pues el auguráculum porque era el colegio de los augures. Los augures, que eran aquellos señores, sacerdotes que hacían ritos de adivinación, sobre todo porque los magistrados de la ciudad iban a consultarle cuáles eran los días factos, los días nefastos, no sé si alguien lo había escuchado, y aquí hacían ofrendas a los dioses, ellos se ponían en contacto con los dioses y hacían como expediciones sobre todo pues de dos tipos. Las predicciones augurales eran por señales y prodigios, es decir, miraban los rayos, si había algún terremoto, o sea, veían señales de la naturaleza y luego sobre todo también del canto y del vuelo de las aves. Sobre todo también interesante que tenían los augures, tenían unos animales de mascota que eran los pollos sagrados. Entonces, dependiendo del comportamiento de los pollos, si los pollos eran felices, comían y tal, pues era época de bonanza. Si el animal dejaba de comer o incluso se lo encontraban muerto en el gallinero, pues era época de que venían épocas duras. Luego, normalmente también otra técnica, que es una que nos ha quedado más bien, esto es, aquí tenemos al augur y a su pósito ahí, comiendo. Otra técnica es la técnica europicina, que es la que también estamos más acostumbrados a ver en las películas, ¿no? De sacrificios de animales que sacrifican al animal y leen las vísceras. Dependiendo de la disposición, del color de las vísceras, si el animal estaba enfermo, ¿no? Pues eso da una especie de augurio de los tiempos que vendrían. Aquí vemos los restos de la pintura de Tigé. Que la pintura de Tigé estaría por aquí y resulta que los arqueólogos han encontrado que uno de las tejas tenía aquí una especie de oquedad donde le daba la luz del sol. Entonces incidía sobre la figura de la Tigé y como que resplandecía, ¿no? Como era una especie de reclamo para acceder al auguráculum. Como he dicho, era un sitio de ofrendas, ¿no? En el auguráculum, en lo que es el yacimiento, se han encontrado 9 habitaciones, en lo que es el recinto del edificio, con dos pozos con fines rituales. Eran 2 pozos y luego con distintos depósitos alrededor, que veremos ahora, que sobre todo han encontrado jarras de cerámica con restos de aves, e incluso han encontrado enterramientos de recién nacidos, con una estatuilla de Mercurio. Mercurio era el dios que trasladaba al mundo de los infiernos, o sea, sobre todo hacia la laguna Estigia, guiaba el alma de los muertos, ¿no? Y luego allí hablaba con Caronte y Caronte se llevaba a los muertos en su barca por la laguna Estigia hasta el Averno. Pues es lo que se ha encontrado. Realmente la estatuilla, como dije en la otra, no, he intentado localizarla y no sé en qué museo está. Pero vamos, en el Museo Arqueológico de Alcalá de Henares no la he encontrado. No sé si estará en algún depósito o estará en restauración, no lo sé. Aquí vemos un pozo. Como digo, esto es el pozo ritual, que se va a ir con el brocal de piedra. Y estos son los distintos enterramientos y los distintos depósitos de aves y de niños recién nacidos. Niños recién nacidos que no se hacían sacrificios humanos, sino que serían niños recién nacidos que por alguna enfermedad morirían, ¿no? Entonces, pues para que estuvieran más protegidos, pues al ser tan pequeños, pues ellos se lo enterraban allí en un lugar sagrado como es el auguráculum, para que el dios Mercurio pues velara por ellos. No es que hicieran, los romanos no solían hacer no hacían sacrificios humanos. Aquí vemos la parte de atrás del edificio. Aquí vemos los cantos rodados, ¿no? La base de cantos rodados. Y aquí vemos, por ejemplo, las conducciones de agua que he dicho antes, que eran las cloacas, a lo que iban a las cloacas, eran las conducciones de agua con teja. El foro de Complutum, donde está el edificio más importante, tiene dos etapas constructivas, 2 fases. Una que es cuando la ciudad se acaba de hacer, se ha bajado del cerro y se ha sentado al lado del Henares y del arroyo Camarmilla, que sería en época de Claudio, entre Augusto y Claudio, en el siglo I después de Cristo, donde los edificios más importantes son una basílica civil, unas termas que luego veremos que hay unas termas sur. Las primeras que se hicieron más antiguas son las termas norte. Un cuadripórtico, que es una especie de plaza porticada, que tiene 4 crujías, o sea, tiene cuatro pasadizos porticados, ¿no? Donde había tiendas y había otro tipo de talleres, incluso había algún templo, ¿no? Y luego la zona del mercado y la zona norte, que eran templos que veremos ahora, que por desgracia están debajo sin excavar, de esta calle que se llama la calle Gonzalo Gil, que en muchas más fotos que les iré enseñando, pues se ven. Aquí vemos otra fotografía con anastilosis. Esto es virtual.
¿no? Como sería la vía y aquí las aceras porticadas. El auguráculum que hemos visto aquí todavía no se había levantado. Y esa es la calle que digo, Gonzalo Gil, donde está todo debajo todavía. Esta es una fotografía aérea del foro. Aquí se ve la basílica, aquí se ven las termas. Y esto tan bonito, esta cúpula vaída es la que protege la casa de los grifos. La segunda fase constructiva ya sería del siglo III, la segunda mitad del siglo III. Y es una reforma, la ciudad va creciendo, pero no va creciendo solamente en población, sino que va creciendo en monumentalidad. Entonces necesitan edificios más importantes que muestren la importancia de la ciudad. Lo más importante que se va a construir será este edificio de aquí, que será la fachada monumental con un Cristo pórtico, que es una especie de pórtico subterráneo que comunicará la basílica con la curia de la ciudad. Aquí vemos otra fotografía aérea. Como digo, todo esto que está así en sombra, esto es de la calle Gonzalo Gil. O sea, esto, saben que está ahí, que son templos y se ven parte de la plaza del foro, pero todavía no se ha actuado. El edificio más importante es la basílica, que es uno de los edificios más antiguos de Complutum, que se creó en el siglo I después de Cristo y se reformó en el siglo III, que consta de una nave central con ambulacrum. El ambulacrum es una especie de paseo, ¿no? Paseo alrededor, de pasadizo alrededor. Y está formado por columnas, tenía 2 plantas y tenía 6 columnas de largo por 4 de ancho. El pavimento es de opus igninum y tenía un zócalo de mármol. La basílica no tiene nada que ver con las basílicas cristianas. De hecho, los cristianos copian este tipo de edificios para hacer sus propias iglesias, porque las basílicas romanas eran lo que es el Tribunal de Justicia. Y lo que se han conservado, los restos que se han conservado, pues como veis aquí es la estructura más algunas columnas. Esto sería una anastilosis virtual de cómo estaría construido. Y aquí vemos lo que es la tribuna, una especie de recreación. Todo esto está muy bien en los paneles informativos que tiene el yacimiento, porque la recreación esta, la verdad, que te hace una idea más cercana de cómo eran los juicios y cómo era la vida en la ciudad. Vemos la tribuna de madera y aquí una especie de juicio con este pobre hombre que seguramente acabaría decapitado o algo peor. Aquí vemos una panorámica donde vemos la situación. Aquí está el auguráculum y aquí está la basílica. Es que es fácil, que es un paseo, la verdad que es bastante corto y entretenido. Aquí tenemos otra vista de la basílica donde vemos al fondo la cúpula vaída donde está la casa de los grifos. El paredón del milagro. Interesante esto, me pareció interesante ponerlo porque es un lugar religioso. Aquí se mezcla la arqueología con la religión cristiana. La tradición cristiana de los santos Justo y Pastor, que son los patronos de la ciudad de Alcalá. Según la tradición, Justo y Pastor eran 2 niños que en la época de las persecuciones cristianas, sobre todo en el 303, con el edicto de los cristianos, se perseguía el cristianismo, pues ellos no renegaron de su fe. Fueron juzgados en la basílica porque eran como que les intentaron hacer a jurar y no renunciaron a su fe. Fueron azotados, o sea, fueron, la verdad, torturados y luego se les ejecutó. Y dicen, la tradición cristiana dice que se les ejecutó aquí mismo, en esta parte de la basílica. Aquí tenemos una representación de los niños en distintos como postales religiosas de la época del siglo XIX y tal. Y aquí vemos una ermita que se construyó en 1963 para proteger ese trozo de lienzo de la basílica. Esto es muchísimo antes de que se descubriera el yacimiento arqueológico de Complutum. O sea, gracias. Aquí vemos el paredón del milagro, que esto forma parte, como hemos visto ahora, de la basílica, del muro de la basílica. Se creó una ermita para protegerlo y se hacía culto, o sea que ahí se daba misa y se hacían ofrendas y tal. Siguió durante unos 8 años hasta que ya por fin pues lo decidieron integrar dentro del campo del resto del parque arqueológico y aquí vemos el desmantelamiento, ¿no? Está protegido y están derribando la ermita hasta que ya al fin pues quedó a la vista. Tenemos unas termas al lado de la basílica, unas termas norte que son las típicas termas lineales que podemos ver, frigidarium, tepidarium, aguas frías o zonas frías, tepidarium templada y caldarium caliente. Con esos puntitos que ves ahí son los distintos ladrillos, las distintas bases de ladrillo para hacer el hipocaustum, que era por donde entraba el aire caliente que se hacía en un prefurnio. Eran unos hornos gigantes que estaban todo el día encendidos, como vemos aquí, y eso hacía que el aire caliente calentara el agua. En el siglo III, estas termas se amortizan, o sea, se aprovechan, y para construir, como hemos dicho, la ciudad ya ha crecido y se necesitan edificios más grandes. Pues
nos cargamos las termas y hacemos un edificio importante que es una curia. Que la curia es el sitio donde se reunían los magistrados, los senadores. De senador viene la palabra senex, en latín, que significa viejo. Viejos eran los viejos, los sabios, o sea, como una reunión de sabios, ¿no? Pues eso es el inicio de los senadores, ¿no? De la curia, donde se reunían para dirimir por distintos, como una especie de ayuntamiento, leyes de la ciudad, distintos magistrados, si tenían relaciones comerciales con otras ciudades ventajosas, también para poner las leyes urbanas, o sea, lo que podría ser un ayuntamiento. Y estaría justo al lado de lo que hemos dicho que es la basílica civil. O sea, teníamos la basílica, que es el juzgado, y tenemos la curia, que es el ayuntamiento normal de la ciudad, ¿no? Y se usan las mismas, o sea, se amortizan. Como podéis ver, la curia cae justamente en el caldario, es decir, que no eran tontos. Ese caldario, en esa curia, estaría todo el día calentita, porque el perfumio lo seguían utilizando. O sea, seguían utilizando la calefacción que existían ya en las termas. Aquí vemos otra foto aérea, donde veis la basílica, la curia, ¿no? Y los distintos accesos. Aquí vemos otra foto de lo que es el hipocaustum, por donde iba la Eure caliente, ¿no ves? Aquí una foto más cercana, ¿no? Bueno, el Cristo Pórtico. El Cristo Pórtico es dijéramos, un pasadizo, no secreto, pero un pasadizo subterráneo para acceder desde la curia hacia la basílica. Y forma parte de la gran fachada monumental, que era un edificio que como veis, parece un frente escénico, ¿no? Con columnas, con estatuas, así, de dos plantas, ¿no? Este Cristo Pórtico era algunos autores dicen que sería un tabularium, también una especie de biblioteca, de archivos, donde se reunirían, pues, todos los documentos de la curia y de los juicios que se habían celebrado en la basílica, ¿no ves? Está hecho, como veis, de opus camenticium. El opus camenticium es otro tipo de pavimento, pero en estos casos es para levantar muros. Sobre todo es cal, mortero de cal, mezclado con grandes piedras. O sea, como veis aquí, era como una especie del hormigón romano. Veis el pavimento es de opus explicatum, y aquí vemos uno de los accesos desde el Cristo Pórtico hacia la basílica. Aquí vemos los detalles del suelo, como he dicho, en forma de espiga de trigo o espina de pez. Y aquí vemos una representación de cómo sería el Cristo Pórtico. El Cristo Pórtico tendría eso, sería una especie de bóveda, pero una bóveda rebajada. O sea, no sería una bóveda completa, porque tendría dos plantas. Y ahí se accedía directamente a la basílica. La fachada monumental, que está construida sobre el Cristo Pórtico, como he dicho, parece un frente escénico de teatro. Esto es como si dijéramos la imagen más llamativa de la zona judicial de la ciudad de Complutum. Es decir, los edificios más importantes son donde se fundan las leyes y donde se juzga a los ciudadanos. Normalmente se ponían en la fachada, se ponían en tablas de madera la lista anual de magistrados, de los gobernantes de la ciudad, año por año, para que quedara constancia de quiénes habían sido buenos gobernantes y quiénes habían sido malos gobernantes. De hecho, también se ponían en placas de bronce, que no sé si lo habéis visto en el Museo Arqueológico Nacional aquí en Madrid, pues las leyes municipales. Muchas veces se ponían leyes municipales o especie de contratos entre distintas ciudades comerciales, pues todo eso iba en bronce, porque el bronce duraba más, era un material que duraba más, ¿no? Importante es el Carmen Epigraphicum, que es una especie de poema que se encontraron restos de una estela, que es como una lápida, una estela conmemorativa de cuando se hizo la reforma, es decir, cuando se destruyeron las termas norte y se construyó el Cristo Pórtico, la fachada monumental, ¿no? Y la curia. Y el texto en latín sería más o menos Gloria Fertur, Resplique Fumum Esisnes, Anelat, Ruina Invicta Peraevum. Más o menos sería la gloria se lleva, miramos por encima del humo, el fuego ruge, ruinas, y será invicta a través de la sera, a través de los tiempos. Pues eso es una especie es un trozo copiado de un Rerum Natura de Lucrecio, que conmemora la rehabilitación del edificio sobre la destrucción de las termas y parte del pórtico anterior. Aquí vemos cómo sería la base de las columnas de la fachada monumental, que se ven aquí estos salientes aquí. Esto sería la fachada monumental. Aquí otra imagen de la fachada monumental. Aquí otro alzado. Aquí estaría el Carmen Epigraphicum, como veis. Y esto sería el Carmen Epigraphicum, que es donde se ve Gloria Fertur. Esto está en el Museo de la Escuela Taller de Arqueología de Alcalá de Henares.
O sea que allí lo tienen conservado bastante bien. ¿Qué pasó? Como se cargaron las termas norte, pues tuvieron que hacer otras termas. Entonces en el siglo III hicieron unas termas más pequeñitas en la zona sur. O sea, aledaño aquí se ven los restos de las antiguas termas norte, que ya sería Curia, y se hicieron unas termas sur aquí al lado, que sería siguiendo la línea, continuando la línea de la basílica. Y sería también unas termas en tipo lineal, con la zona fría, templada y caliente. ¿Joder? Pero vamos, aquí se ven las imágenes, ¿no? De cómo el Cautum, otra representación en 3D. Esto serían unas piscinas frías. Muy bien, aquí se ve una panorámica, ¿no? Para que nos situamos. El Auguraculum, la basílica, las termas sur. Luego nos vamos al Maquelum. Vamos a ver restos de un mercado, que era el Maquelum era un mercado de carne y productos básicos, que tiene una especie, como en forma de plaza, una planta rectangular con un patio central. Y donde estaban los distintos puestos, aquí vemos el plano, sería un patio y luego alrededor distintas estancias. Esto es como se ve ahora mismo. Como esta foto está tomada en noviembre de 2020. O sea que seguimos, y así sería. O sea, estaría porticado y habría distintas estancias donde están los distintos establecimientos. Esto sería más o menos del siglo I. ¿No? Aquí una representación, pues tenía sitios para comer, tenía sitios donde comprar cerámica, carnicería, pescadería. En el siglo III, como hemos dicho, la ciudad se remodela y ese edificio pues, queda como un poco obsoleto. Entonces lo que hacen, lo derriban y hacen una simple plaza de mercado con puestos ambulantes, como se podría ver aquí en esta imagen. Aquí tenemos un Thermopolium, que es un tipo de establecimiento hostelero. Y estos son los restos de que quedan del mercado. Sobre todo lo único que queda es el suelo. ¿Veis estos pavimentos aquí, de al lado? Ese tipo de ladrillos cuadrados, eso es lo que queda ahora mismo del Maquelum. Luego tenemos un cuadripórtico también, que es lo que hemos dicho, una especie de plaza con 4 crujías porticadas, que es un espacio abierto, que tenía uso comercial, pero al estar los restos arqueológicos, al estar justo aquí pegados a lo que es la curia y la basílica, se han encontrado estilos. Los estilos son una especie de punzones de metal con los que escribían ellos en unas tablillas de cera. Entonces, eso está vinculado al tema administrativo, al tema judicial. Entonces dicen que puede ser una especie de zona donde se reunían los magistrados pues, para copiar leyes o para celebrar algún juicio también, aparte de la basílica. La verdad es que en el siglo III, como hemos visto, la mitad de la ciudad se destruye, se destruye para remodelarse, para ampliarse. Y esto también es una de las zonas sacrificadas. Aquí vemos sus restos, lo poco que queda, vemos ahí el suelo. Y ahora nos vamos a la Casa de los Grifos, que está aquí, que hemos visto, esta cúpula vaída, que es pues está protegida. Lo que ha hecho esa cúpula es proteger los restos para que se puedan excavar y restaurar y sobre todo visitar in situ, sin necesidad de llevarlo a ningún laboratorio, ningún museo. Es una casa aristocrática. La verdad que esta casa de los Grifos son los restos más importantes de pintura mural romana que hay en la península ibérica. Y ya no es una casa de atrio, sino una casa de tipo peristilo. Es decir, en el centro tiene una especie de jardín con un iridarium, se llama, una zona verde, con un ambulacrum, que es un paseo que está cubierto por crujías y columnas. Un pasillo porticado, que es esto de aquí. Esta casa de los Grifos está adosada al Maquelum, al mercado, por lo que dicen los estudiosos que esta misma casa puede pertenecer a los dueños del mercado, realmente. O sea, que eran personas bastante pudientes en la sociedad de Complutum de la época. En el siglo III hay una especie han descubierto un incendio y una especie de derrumbe y por algún accidente y ya deja de utilizarse la mayor parte de la casa. Lo que se usa a partir de entonces, han visto, es el ala sur, que se usa como tiendas y como infraviviendas, que se usará hasta el siglo V. Y hoy, como pone aquí, la cubierta es lo que lo protege, que es, como digo, una cúpula vaída, es una cúpula semesférica, pero que está cortada en 4 planos verticales, para que ventile bien los restos y sobre todo, pues para que se pueda modular. Es decir, que si el día de mañana descubren más cosas, lo que es la cúpula o lo que es la cubierta se pueda ir ampliando. Es una especie de construcción modular. Aquí vemos unas imágenes así de las pinturas del ambulacrum, del peristilo. Aquí vemos el plano. O sea, que son bastantes habitaciones. Con pintura 17 habitaciones. El problema es que no puedes acceder a todas. O
sea, hay una rampa y tú solamente te puedes quedar aquí. O sea, no puedes deambular por lo que es la casa de los grifos. Aquí vemos una representación con una sección de cómo se la vivienda y se llama Casa de los Grifos, evidentemente, por la pintura de estos grifos que hay aquí abajo, que fueron los primeros que se encontraron. Los tipos de pinturas que se encuentran en la casa pues son de dos tipos. Son pinturas figurativas, con motivos figurativos, y luego algunas que son arquitectónicas. O sea, que imitan el mármol, imitan a columnas, ¿no? En vez de construir columnas, pues ¿por qué no las pintamos en las paredes? Y nos queda, o sea, queda más llamativo. La forma de pintar era con morteros. Se hacía un mortero de cal y arena y se le daba 5 capas de ese mismo mortero y luego se pintaba al fresco. Para los fondos monocromos, ese mortero se empapaba, ¿no? Y quedaba vivo. Y luego cuando ya estaba seco, pues ya se hacían motivos figurativos más delicados, ¿no? Con bandas, que ven aquí restos de como especies vegetales, ¿no? Aquí lo veis, que intenta imitar al mármol, pero no es mármol, es pintura. Aquí vemos los grifos. Esta es la pintura original de la Casa de los Grifos. Esta no se puede ver allí en la Casa de los Grifos, esta está en el Museo Arqueológico. Y está en el Museo Arqueológico y yo supongo que no lo pueden hacer, porque yo no la he visto. Y aquí tenemos una foto durante las excavaciones arqueológicas, cuando todavía no habían construido la cúpula. Se ve la calle Gonzalo Gil aquí, con las viviendas y todo esto a la intemperie, que evidentemente pues, es un peligro. Y ya llegamos a la casa de Hipólito, que es que ni es casa ni es de Hipólito. Me explico. No es casa porque no era una vivienda, ahí no vivía gente, era una especie de escuela. Era un colegio, un juvenum, era una especie de institución pública para los jóvenes de las familias más potentadas de la ciudad para ser instruidos. Pero ser instruidos tanto en leyes como también en el arte de la guerra, ¿no? Es como una especie de club de jóvenes, era un club privado. Tenía una función lúdica y una deformativa de la nobleza urbana. Se conocen porque aquí fue donde primero se excavó en la ciudad de Alcalá de Henares. En el año 1881 se excavó cerca de aquí el mausoleo de la familia de los Anios. Los Anios son los dueños de este complejo. Como digo, que no es una casa. Y luego de Hippolytus, no. Hippolytus es el nombre del Pictor Imaginarius, es decir, el diseñador del mosaico más famoso que tiene esta casa. Como hemos dicho al principio, en el 1989, fue el primer yacimiento regional visitable de la Comunidad de Madrid. ¿Vale? Del yacimiento romano de Complutum, de lo que es el yacimiento romano, fue el primer yacimiento, o sea, el primer edificio visitable. Se ve en las excavaciones se descubrió la zona sagrada, que es donde estaba lo del mausoleo de los Anios, hoy desaparecido, porque de 1881 las actuaciones arqueológicas no son como las de hoy en día, pero bueno. Y esa zona sagrada conectaría con este paseo que vemos aquí con exedras, que son como una especie de bancos semicirculares, hasta llegar al edificio. Y en el edificio tendríamos un complejo termal y vemos que, sobre todo los mosaicos, que es lo más llamativo. Aquí vemos un plano de situación de la casa de Hipólito. Complutum, el yacimiento de Complutum estaría por aquí. O sea que se puede, si visitáis Complutum, podéis ir andando perfectamente a visitar la casa de Hipólito y la zona jardinada. Esta es la entrada. Y aquí vemos un plano de lo que es la casa. Bueno, la casa, el edificio, he dicho, que no es una casa porque no tiene habitaciones, ¿no? O sea, no. Es como una especie de complejo turismo para pasar el fin de semana. La verdad que está muy bien musealizado por el tema de las rampas. O sea, puedes visitar todo el yacimiento sin necesidad de bajar. Y no tienes que, así no se deteriora. Aquí vemos otra especie de representación de cómo era el edificio. Y aquí tenemos la zona sagrada. Lo más importante que se ha encontrado fue los restos de una estatua de la diosa Diana cazadora, que también está vinculada con el tema del agreste, de la naturaleza sobre todo como se le enseñaba a los jóvenes, que era el origen de la civilización, ¿no? La diosa de la caza, de los bosques. También en el Museo de los Anios se encontraron una especie de estelas funerarias dedicadas al dios Hércules, que es el representante de la fortaleza y sobre todo de los valores heroicos que se querían inculcar en la juventud. Porque este colegium es como muchos, como hemos dicho, igual que las ciudades romanas se parecían unas a otras, los colegios de jóvenes tenían este tipo de patronos, o sea, de protectores, de dioses protectores. Diana, Hércules, que hemos dicho que estaba en la zona funeraria. Luego, un genio de la juventud, que es una especie de viejo sabio. Un príncipe de la juventud, que era el título del hijo del emperador. Estos serían estatuas, pero que todavía no se han encontrado. O sea, se supone que están ahí, ¿no? Pero no se han encontrado. Aquí vemos
desde la rampa, donde estaría la columna y la diosa. Aquí vemos una representación de uno de los paneles, porque aquí en la casa de Hipólito hay paneles infantiles, ¿no? Para que los niños y las niñas pues, puedan también aprender cómo era la casa. Y aquí vemos una transparencia, cómo sería. Aquí estaría la diosa y aquí haría una especie de gruta, o sea, representación, copia de la naturaleza, para acceder de la naturaleza agreste, que es la diosa de los bosques, hacia la zona de las exedras, que es la zona de la naturaleza más civilizada, ¿no? Al jardín creado por el hombre. Esta figura de Diana, cazadora, es la que está en el Museo Arqueológico Regional. Lo que vemos en el yacimiento es una copia, ¿vale? Y se relaciona con esta, que es del Museo de Ostia Antica, donde se ve el perro, uno de los perros, y un cérvido, un pequeño ciervo, o algo así. En el de Italia se ve el ciervo, pero el ciervo ya muerto. Ya está bien. Aquí está la pieza más importante, el mosaico de Hipólito, que está en la zona termal, en la zona que consta del Frigidarium, en la zona fría. Está justo al lado de una piscina de agua fría, que ahora veremos, y es importante por la representación, porque es una representación que no es muy común en la península ibérica. O sea, estamos en plena meseta y tenemos un mosaico de inspiración marina, es decir, un catálogo de distintas especies marinas que podía ser didáctico para que los chavales que estaban allí aprendiendo pues se familiarizaran con la naturaleza mediterránea. Es de inspiración tradición norteafricana, por eso se supone que Hippolytus era un maestro de mosaicos que vendría de la zona de África por consular, lo que sería Túnez, porque en el Museo de Cartago y en el Museo de Sus, allí hay bastantes mosaicos muy parecidos, además con los mismos tipos de colores, sobre todo el verde tunecino, que es un color verde que se le atribuye a los peces. Aquí vemos unas letrinas y aquí vemos la piscina de agua fría. O sea, imaginaos que se están bañando en la piscina de agua fría y a la vez están aprendiendo de naturaleza. Aquí vemos un primer plano del mosaico, ¿no? Se ven por aquí distintas, se ven aquí erizos, se ven pulpos, alguna gamba, aquí una langosta. Este animal así, cara de enfadado, este pez así monstruoso es un delfín, que es se representan así los delfines. No sé quién sería el primero que lo representó en la cultura clásica, pero siempre se representan así los delfines, ¿no? Y se ve a tres jovencitos o tres como si fueran niños que están pescando, ¿no? Y ahí se ven las distintas especies. Está la piscina de agua fría que está al lado. Luego, detrás de esto sigue el mosaico y sigue hacia otro mosaico y hacia otra piscina de agua fría, pero esta vez trilobulada, que veremos a ver que tiene forma de tres lóbulos. Aquí vemos una transparencia y aquí como sería el frigidarium, en la zona fría del patio, un patio que vemos iluminado porque han encontrado restos de cristal, como si dijéramos que estaba abierto, pero estaba protegido por cristal transparente. O sea que la verdad es que la inversión que hicieron en la casa para que entrara luz, pero que no entrara frío, pues fue bastante considerable. O sea que es una casa aristocrática completamente. Aquí vemos las letrinas, que son unas letrinas de planta rectangular, con un sencillo mosaico, pero bueno, que también poner mosaicos en unas letrinas, pues también hay que echarle ahí inversión. Y donde se ven los asientos, aquí hay una representación, normalmente eran de piedra, o sobre todo de mármol. Aquí las que se ven en el yacimiento son de madera. Bueno, esto es moderno, esto lo han hecho moderno, porque las auténticas, las originales, serían de mármol. Esta zona, la verdad que después de la invasión islámica, toda la zona de Complutum y la zona de las distintas viviendas y distintas villas romanas fueron abandonadas a su suerte, lo que causó que fueran usadas como canteras, o sea, como un supermercado de distintos tipos de piedras para construir lo que es la ciudad de Alcalá de Henares hoy. Al lado de las termas, como vemos aquí, que tiene su canalización, pues tenemos un pozo de agua mineralizada. Aquí una primera vista también desde la piscina de agua fría, las termas, y al fondo, ese círculo que vemos ahí, esto sería el pozo de aguas mineralizadas, o sea, aguas termales. Otra vista de las termas no, de la letrina, perdón. Y aquí otra representación de la letrina, ¿cómo sería? Luego tendría la casa también, como tiene frigidario en zona fría, tiene una zona caliente, como hemos visto. Esta es muchísimo más compleja que la hemos visto en las termas del principio de la ciudad. Estas no son termas lineales, estas son termas muchísimo más complicadas. Incluso tienen un horno bastante grande que muchos autores suponen que sería para hacer grandes banquetes, porque en este colegio se celebraban festividades religiosas y sobre todo bastantes comilonas para
para celebrar sobre todo eso. Hacían luchas ecuestres, hacían luchas de gladiadores, o sea, todo relacionado con el tema de la guerra y el tema de formar a las noblezas, a los futuros gobernantes de la ciudad. Entonces, como hemos visto, Hércules, Diana, son dioses agresivos, dioses de la caza, dioses de la lucha. Pues aparte de eso, pues celebraban sus grandes banquetes. Aquí vemos el Tepidarium, el Caldarium, también tiene incluso un Laconium. Aquí vemos, el Laconium es una especie de sauna. Aquí vemos una sección de cómo sería el Hipocaustum de la casa de Hipólito. Y aquí ya vemos, esto es lo que se ve desde la pasarela, cuando la visitemos. Aquí se ve otra parte de la cocina y aquí más, ¿no? Y aquí seguimos para situarnos el mosaico de Hipólito, al fondo las letrinas, la piscina. Y aquí tenemos la piscina opuesta a la piscina cuadrada que hemos visto al lado del mosaico de Hipólito, la piscina trilobulada, que esta piscina estaba cubierta, hacía una especie como de gruta. Los restos arqueológicos han descubierto que las pinturas había mosaico, en las paredes había mosaico y sobre todo mosaicos que imitaban a restos de naturaleza. O sea, que era como una especie de gruta en medio de la naturaleza, pero creado en medio de una casa. O sea, no sé si me explico. Que ellos querían trasladar todo lo agreste y todo lo salvaje a al mismo patio de su casa. Incluso el suelo, que es de opus signinum, que hemos visto que es un suelo, un pavimento impermeable, estaba pintado de negro, para que diera la sensación de que esta piscina no tenía fondo. Y ya veis lo poco profunda que es. Aquí otra vista desde la piscina, ahí otra vez con sus mosaicos. Luego tenemos aquí una especie de terraza ajardinada, que aquí es donde se ve luego el uso que se le da a este edificio. A partir del siglo V, siglo VI, ya está el cristianismo. Esto que vemos aquí, estas hendiduras, estos son restos de tumbas cristianas, porque este edificio, una vez que se abandona, se usa el edificio como iglesia. Se han visto restos de que se usa en iglesia y sobre todo como cementerio cristiano. Luego ya más adelante, en la época islámica sobre todo, a partir del siglo VIII, siglo IX, allá prácticamente hasta el siglo XVIII, es una cantera, como digo, es un sitio donde traer piedra para la ciudad y para construir. Ya sería campo agrícola, o sea, una zona para sembrar desde el siglo XVIII al XIX, y el último uso que se le dio fue en el siglo XX, que era un bar de carretera, esta zona, que fue cuando lo destruyeron el bar de carretera para construir el polideportivo este famoso del Juncal y toda la zona industrial del Juncal, fue cuando descubrieron los restos de lo que es el edificio, ¿no? Aquí vemos la terraza con sus plantitas ahí colgadas. Para los arqueólogos también veis en el suelo algunas baldosas blancas y otras negras, pues dicen que incluso en algunas de esas baldosas estarían huecas y ahí plantarían las mismas flores, sobre todo plantas medicinales, para que surgieran del suelo y no solo estuvieran colgadas. Y ya más o menos pues tenemos una sala abovedada que no saben el uso realmente cuál será, pero es curiosa por la forma de la bóveda, porque la bóveda se ha creado con tubos cerámicos. Es una forma de construir bastante cara para la época y se construía con una especie de tubos que eran como botellas, que ahora lo veremos. O sea, eran botellas sin el fondo y se iban empalmando unos con otros y se daba la curvatura deseada. Evidentemente, esto no era decorativo porque esto se quedaba dentro del muro, pero han quedado de acuerdo que esta habitación tenía que ser importante por el método de construcción de la bóveda, porque ese método era bastante costoso. Aquí se ve otra sección y aquí se veía una transparencia. Aquí cómo estaría hecho, ¿no? Esos son los tubos que irían por dentro. Dicen que, claro, sería una habitación, ya que se han gastado, o sea, que han hecho una inversión en la habitación importante, sería para guardar sobre todo a lo mejor alguna estatua o algún emblema, alguna insignia bastante cotizado o bastante querido por la familia y por los estudiantes del colegio. O sea, que es una especie de habitación de caja fuerte o algo así, ¿no? Donde se guardarían incluso documentos o cosas. Luego ya iríamos a las exedras, que es el jardín, que las exedras son este tipo de asientos que están hechos de tapial, es decir, están hechos de barro seco, que luego están recubiertos con pinturas y placas de mármol. Es que es una especie de teatro, es una especie de auditorio, se reunían allí, tiene una capacidad para 70, 90 personas. O sea que en el colegio cabía bastante gente. Y ahí donde hacían sus actividades lúdicas, hacían debates, incluso los banquetes famosos por el pedazo de horno que se han encontrado, pues seguramente los banquetes de los pudientes de la ciudad se celebrarían aquí.
Aquí lo vemos en el yacimiento, cómo estaría, ¿no? A la vista desde la pasarela. Y esto es una de las maquetas de las muchas que nos vamos a encontrar en el yacimiento, para que nos hagamos una idea. Y luego, por último, tendríamos aquí un jardín orientalizante, que es una especie de jardín del Edén, porque se mezcla arquitectura con botánica y fauna. Las exedras pues, estaban rodeadas de especies botánicas autóctonas, como puede ser el alcornoque, puede ser el pino, la encina, pero se le añadían otro tipo de flora bastante exótica, como es el cedro del Líbano, tenían tilos, tenían jazmines, y sobre todo fauna exótica como son los pelícanos. Se han encontrado restos óseos de bastantes pelícanos, o sea que habría pelícanos sueltos por allí, un animal que venía, o sea, era completamente desconocido en la península ibérica. Esto es un ejemplo del refinamiento cultural y del esfuerzo económico de los años para fomentar lo que es el tema del Collegium Jovenum. ¿Lo ves? Aquí vemos otra representación y aquí otra. Hasta aquí más o menos lo que es el yacimiento. Yo quiero terminar con el Museo Arqueológico para enseñaros, simplemente enseñaros los mosaicos. El yacimiento, el Museo Arqueológico Regional en sí también, el edificio es un monumento, porque es un convento de la Madre de Dios del siglo XVI, y se remodeló y para albergar todos los restos arqueológicos, no solo romanos, sino también prehistóricos, incluso más, ¿no? de la región, ¿no? De la comunidad. Pero sobre todo las piezas más llamativas son los mosaicos, que están aquí en el patio de los cristales. Que os los voy a enseñar, ¿no? Aquí vemos el mosaico de Baco, famoso, que estos son de las casas que en los años 70 se excavaba para construir las viviendas de protección oficial, y estos son los restos que se encontraron allí y lo que ellos decidieron que debería ser salvado. Vemos el mosaico también de las 4 estaciones del año, y al fondo vemos el mosaico de los peces, que os enseñaré más adelante. También hay, de la misma casa de Baco, con ese magnífico mosaico, pues hay un montón de mosaicos geométricos, como podemos ver aquí las dimensiones, ¿no? Aquí también tenemos el mosaico del adulterio de Leda, que este está dentro ya del museo, que es el adulterio de Júpiter con Leda, que también es bastante llamativo. Este es el mosaico de los peces que os he dicho antes. ¿Veis este pez enfadado? Pues evidentemente este pez enfadado es un delfín. O sea que... Y luego también este mosaico, que es el mosaico de Aquiles y Pentesilea, que representa la lucha de Aquiles contra la reina de las Amazonas durante la guerra de Troya. Que este mosaico se encontró en una zona funeraria. Sobre todo llama la atención porque casi todas estas cartelitas pues, tienen que ver con temas del zodiaco, tienen que ver también con temas de la medicina, con plantas medicinales, con dioses de la salud, tal, y sobre todo por esta imagen, que es la imagen de un médico, que sería realmente el difunto al que se le habría dedicado este tipo de mosaico. Bueno, y hasta aquí hemos llegado. Yo siento haber sido tan rápido, pues me quedan muchas cosas en el tintero, y lo siento, Mariano, ya la siguiente es de las murallas, y intentaré ir más al grano. Nada, Juan. Y darte las gracias, Juan, por esto tan interesante que nos has comentado. Yo no lo conocía. No lo conocía. No, pues te lo hay que aconsejo ir. que está aquí al lado, es que está aquí al lado. Por eso, que lo tenemos un montón de cosas muy, muy cerquita y que no las conocemos. Mira, si algo bueno tiene esto de la pandemia, en mi caso, y yo creo que también a mucha gente de los que nos están viendo le pasa, es que hemos aprendido a conocer nuestro entorno, porque siempre nos íbamos de viaje a sitios muy lejanos, muy exóticos, y es verdad que tenemos en la Comunidad de Madrid o en cualquier comunidad española, tenemos un montón de sitios fantásticos para poder visitar y disfrutar y que no conocíamos, además. De hecho, te iba a comentar, yo estuve haciendo un tramo del Camino de Santiago desde aquí de Madrid, desde la puerta de casa, y el tramo del Camino de Santiago hasta llegar a Segovia pasa por el pico de la Fuenfría, y pasas una calzada por la calzada romana, que en algunos puntos está muy bien conservada. Y la verdad es que es una maravilla, el contacto del entorno con la naturaleza es apasionante. Mira, Juan, como no tenemos mucho tiempo, bueno, te traslado, bueno, felicitaciones Muchísimas de gracias. la gente que nos está viendo, te da las gracias. Y que les ha parecido muy interesante. ¿Algún comentario de Cristina, que cuando estabas mostrando la casa Hippolytus, dice que le recuerda a los grutescos del Domus Aurea, que le recordaba mucho? Y te voy a hacer una pregunta que me tenía por aquí apuntada. ¿Sabes qué población pudo haber en el momento... en el momento álgido de En el momento álgido. Entre 10 y 15.000 habitantes. Madre mía. Que ya era bastante. Una buena Incluso ciudad. la ciudad eran 16 cardos y 15 decumanos, me parece. O sea que había bastante extensión de la ciudad.
Qué bueno. Lo que pasa es que ya la Edad Media, con la invasión islámica, la ciudad se trasladó y muchos de ellos ya se trasladaron a otras ciudades, ¿no? Pero en su momento álgico, que fue el siglo III, que es cuando hemos visto que la ciudad tira edificios antiguos para construir edificios nuevos más monumentales y la ciudad se va expandiendo, pues ya te digo, son 10, 15.000 habitantes, que es una pasada. Es muchísimo. Es una pasada. Hay muchísima gente. Sí. Un buen emplazamiento, una buena ciudad. Yo me alegro sí. también que ya conocía este espacio, este asentamiento, y que ha estado muy bien explicado, se ha entendido estupendamente, y que también te da las gracias. Muchas gracias a vosotros. Como también te doy yo las gracias, Juan. Ha sido un placer poder conversar este ratito. La siguiente, de las murallas de Madrid. Exactamente. Vamos a volver a tener por aquí a Juan hablando de las murallas de Madrid, otro tema también muy interesante. Y nada más, a todos los que nos habéis estado viendo, muchísimas gracias, y continuamos mañana con otros eventos aquí en nuestro foro online de Telegram. Un abrazo muy fuerte a todos. Hasta pronto. Adiós.